Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast Ideal para Ortodoncistas. Hoy nos encontramos con la doctora Luisa Castro y mi persona Laura Villa, que vamos a hablar de un tema que está revolucionando la salud, como lo es la inteligencia artificial, pero no desde lo técnico, sino desde algo mucho más importante. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Interesante que vamos a hablar sobre este tema de la inteligencia artificial y también esas implicaciones éticas, bioéticas y odontológicas, especialmente pues en nuestra práctica que es la ortodoncia. Este análisis de este podcast va a estar basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de IAs en nuestro trabajo como ortodoncistas. Cuéntame, ¿qué crees tú que está pasando con la IA? Bueno, Lau, pues actualmente la inteligencia artificial sabemos que puede analizar radiografías, historias clínicas, hasta fotos e incluso generar diagnósticos. Sí, eso he escuchado. Incluso existen modelos que pueden integrar diferentes tipos de información del paciente y analizarlos al mismo tiempo, como lo son las imágenes, los textos y los datos clínicos. Claro, Lau. De hecho, eso es muy importante en la ortodoncia y es clave porque podríamos automatizar análisis cefalométricos, predicciones de crecimiento y planes de tratamiento. Pero sabes que, Lu, aquí me surge una pregunta importante. ¿Hasta qué punto nosotros como profesionales debemos confiar en estas herramientas? Pues ese es un punto que se puede debatir, pero la OMS nos propone 6 principios éticos fundamentales. Sí he escuchado sobre eso. Creo que el primero es la autonomía. El paciente siempre, a pesar de que estemos usando inteligencia artificial, se le debe comentar todo y debe tener control sobre sus decisiones a la hora de realizarle cualquier tipo de tratamiento. Exacto, Laura. O sea, la inteligencia artificial debe funcionar como una ayuda, pero no podemos dejar que el software vaya a decir sobre el paciente, sino que el paciente tome la decisión. ¿Tú qué consideras adicional como otro principio? La beneficencia y no maleficencia. La IA debe ayudar, pero obviamente está en manos de nosotros no causar daños. ¿O qué crees? Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque la IA, así como nosotros, también puede cometer errores, generar diagnósticos incorrectos o incompletos, y esto nos puede afectar la atención del paciente. Tienes toda la razón. Y lo tercero que deberíamos tener en cuenta es la transparencia. Debemos entender cómo funciona esa herramienta que estamos usando, ¿cierto? Y ser los más expertos a la hora de manejarlas para estar como seguros de que este sí es predictivo o no a la hora de atender un paciente. Completamente de acuerdo, Laura, porque si no podemos explicarlo realmente, dime cómo podríamos usarlo. No podríamos. Primero hay que saberlo explicar y obviamente interiorizar para saber cómo ser transparentes con los pacientes. Claro, porque es que ahí hay que mirar el otro punto, que es la responsabilidad profesional, y obviamente tú cómo vas a justificar si algún daño se causó o si en algo se falló, porque igual no vamos a decir, sí, es culpa de la IA que me dijo esto, pues la responsabilidad siempre va a recaer sobre nosotros los humanos. Exacto, y ahí entra también un punto muy importante, y es que la inteligencia artificial no va a recibir como ese proceso legal. Si nosotros cometemos un error, realmente el profesional va a ser el responsable, ya que nos apoyemos o nos ayudemos en la IA es otro campo, pero quien va a ser responsable y va a recibir como todo eso legal va a ser el profesional, que en nuestro caso sería pues los ortodoncistas. Y por decirlo así, pues no creo que esto sea equitativo o tenga equidad, porque pues no todos, digamos en los pueblos, no tendrían acceso a estas tecnologías. Sí, Laura, adicional, sabemos pues que la IA es algo que está surgiendo en este campo, pero en realidad esto puede generar como desigualdad en la salud. ¿Por qué? Porque no todos van a tener como ese privilegio en el cual podamos acceder a la IA, y dependiendo de también cuáles IA, sabemos que hay unas que están de pronto más actualizadas que otras.
Es verdad, y de pronto esto a futuro no es sostenible, ya que la tecnología debe ser viable y responsable con el entorno. ¿Cuál crees que sea, pues tú crees que esto tiene algún tipo de riesgos? Bueno, realmente uno de los riesgos más importantes es que la IA también puede generar como esa información falsa o una información incompleta y esto puede alterar mucho sobre el diagnóstico y el plan de tratamiento. Y lo más preocupante es que suena completamente convincente cuando te dicen a la hora de usar todo o dejarlo todo en las manos de la CIA, ¿cierto? Y creo que otro riesgo que puede tener esto es el sesgo. La IA aprende datos y esos datos obviamente pueden estar mal interpretados o mal representados. Adicional, Doc, es que los tratamientos pueden estar como basados en poblaciones que no corresponden actualmente, que sería por ejemplo la población colombiana, sino que se puede basar en los análisis cefalométricos, por ejemplo, de otras poblaciones de otros países, que sabemos que esto puede variar mucho también por la etnia. Tienes toda la razón. Igual obviamente pues tampoco estamos seguros de que exista una IA solo para hacer diagnósticos de ortodoncista, ¿cierto? Sino que digamos que es algo muy generalizado. Adicional tampoco, pues desde la ética hay algo muy claro, no va a reemplazar como ese criterio clínico. La IA va a ser más como una ayuda y imagínate que el mismo software de la inteligencia artificial no sepa realizar o hacer un diagnóstico, ahí realmente sería grave que nos basemos solamente de eso. Sí, y finalmente, no sé, también me preocupa la privacidad del paciente. Tampoco estamos como muy claros hacia dónde se está filtrando esa información que ponemos en las IAs, ¿no? Y pues creo que si la historia clínica es un documento privado del cual solo pueda tener conocimiento el paciente y el especialista que lo trata, y la historia clínica le pertenece a ese paciente, ¿a qué le estaremos metiendo toda esa información? Porque detrás de la IA, ¿quién está o hacia dónde se está yendo? De hecho, eso es un tema delicado no solamente actualmente en las IAs, sino que los datos del paciente pueden estar en riesgo porque se puede tratar todos los datos clínicos y se pueden utilizar en otros sitios web, o se puede vulnerar como esos datos sensibles, ¿cierto? Entonces en la ortodoncia la IA puede ser una herramienta increíble, pero pues puede presentar como ese riesgo de la sensibilidad de los datos del paciente, la falta de privacidad. Claro, es que yo siento que como todo nos puede ayudar a diagnosticar mejor, a planear mejor, a darnos ideas y optimizar el tiempo, pero con mucho cuidado y no abusar de eso. Pero desde la ética, Laura, creo que tenemos que tener en cuenta o tener muy claro que la IA jamás va a reemplazar como ese criterio clínico. Nosotros somos profesionales, nos decidimos educar y pues obviamente nos podemos ayudar en la IA, pero eso no va a reemplazar nunca ese criterio clínico. No, claro, y adicional a eso, Lu, tener en cuenta que por tener una IA, esto no va a reemplazar la relación que debemos tener con el paciente, porque seamos claros, gracias a la tecnología, de pronto nos estamos volviendo profesionales más deshumanizados. Creo que siempre hay que poner el paciente por encima de todo y darle la importancia, escucharlo, y luego sí podemos acceder a estas herramientas. Adicional, tampoco se va a eliminar como esa responsabilidad profesional que lo hemos mencionado anteriormente de esos procesos legales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual, tener muy claro que desde lo bioético a estos pacientes debemos garantizarles la autonomía, sus beneficios reales y la justicia al acceso a ese tratamiento. Lau, entonces tú consideras que la inteligencia artificial no es el problema. No, la inteligencia artificial no es el problema es cómo hacemos uso de esta herramienta. O sea que podríamos mejorar muchísimo la ortodoncia con esta herramienta.
Sí, pero si tú la usas sin criterios confiables, también nos puede llevar a cometer muchos errores. Tienes toda la razón, adicional. Como profesionales de la salud, yo considero que nuestro rol no es solamente aplicar la tecnología. Sí, claro, tienes toda la razón. Lo más importante es garantizar que se use de manera ética, responsable y centrada en el paciente. Muchísimas gracias a los oyentes. Este fue un capítulo más con la doctora Laura y esperamos vernos más adelante. Un feliz día. Listo, chao. Lu, muchas gracias por tu compañía en este día hablando sobre IAS. Que tengas una feliz tarde. Chao, nos vemos en un próximo capítulo de Todo Nuevo para Ortodoncistas. Chao. Chao.